Bienvenidos a un nuevo vídeo, mis queridos amigos de lo inexplicable. ¿Están listos para una dosis de escalofríos que los dejará con la piel de gallina? En esta ocasión, nos adentramos en el oscuro mundo de lo paranormal con 5 historias que te helarán la sangre. Estas historias, según sus protagonistas, son completamente reales, experiencias que los marcaron de por vida. Así que preparen sus oídos, suban el volumen, apaguen las luces y acurrúquense bajo las sábanas, si se atreven. Porque les aseguro que estas historias no son aptas para cardíacos. Y como siempre, les recuerdo que lo que están a punto de escuchar podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que se esconde en las sombras, esperando el momento para manifestarse. ¿Están preparados para enfrentar sus miedos más profundos? ¿Se atreverán a cuestionar la realidad que creen conocer? Acompáñenme en este viaje a través de lo desconocido, donde la línea entre lo real y lo imaginario se desvanece en la oscuridad. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis futuras entregas. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el terror. Nuestra primera historia nos lleva a una pequeña ciudad, un lugar aparentemente tranquilo donde la vida transcurría sin sobresaltos. Las calles estaban siempre en calma, y los vecinos se conocían entre sí, compartiendo saludos y sonrisas. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, y la rutina diaria se repetía sin grandes cambios. Imaginen una guardería católica, un edificio antiguo con un aire de solemnidad y paz. Sus paredes estaban adornadas con símbolos religiosos y sus pasillos resonaban con las risas y juegos de los niños durante el día. Sin embargo, cuando caía la noche, el edificio adquiría una atmósfera diferente, casi mística. Allí trabajaba un hombre común, un trabajador de mantenimiento llamado John, cuya rutina diaria consistía en asegurarse de que todo funcionara correctamente en aquel lugar dedicado a la inocencia. John era conocido por su dedicación y su meticulosidad, siempre atento a los detalles y dispuesto a solucionar cualquier problema que surgiera. John conocía cada rincón del edificio, cada pasillo, cada aula, pero había un lugar que le generaba cierto recelo: el sótano. Este lugar, oscuro y sombrío, parecía tener una presencia propia, algo que John no podía explicar, pero que siempre le hacía sentir incómodo. Era un espacio oscuro, húmedo y frío, con un silencio sepulcral que a veces se veía interrumpido por el goteo de una tubería vieja. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire era denso, casi irrespirable. John evitaba bajar allí a menos que fuera absolutamente necesario. Un día, mientras realizaba su ronda habitual, John comenzó a escuchar risas provenientes del sótano. Al principio pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero las risas se hicieron más claras y persistentes. Eran risas de niños, alegres y despreocupadas, pero no había ningún niño en la guardería a esa hora. Eran risas de niños, alegres y despreocupadas, pero no había ningún niño en la guardería a esa hora. John sabía que todos los niños habían sido recogidos por sus padres y que el edificio estaba vacío. La situación era inquietante y su mente comenzó a llenarse de preguntas y dudas. Un escalofrío recorrió su espalda, pero John, armándose de valor, decidió bajar al sótano para investigar. Con una linterna en mano, comenzó a descender las escaleras, cada paso resonando en el silencio. A medida que bajaba, las risas se hacían más claras, más cercanas, como si los niños jugaran justo detrás de la siguiente esquina. A medida que descendía las escaleras, las risas se hacían más claras, más cercanas, como si los niños jugaran justo detrás de la siguiente esquina. John sentía su corazón latir con fuerza, cada latido resonando en sus oídos. La tensión era palpable y cada sombra parecía moverse con vida propia. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, John llegó al final de las escaleras y encendió la luz, pero no había nadie allí. El sótano estaba vacío, las risas habían cesado, y solo quedaba el eco de su propia respiración. John se quedó allí, en silencio, preguntándose si lo que había escuchado era real o simplemente una ilusión. Dejando atrás la inquietante guardería, nos adentramos en la siguiente historia. Imaginen ahora a un hombre llamado Daniel, un alma solitaria que vivía en un pequeño apartamento en el corazón de la ciudad. Daniel pasaba sus días sumido en su trabajo, un trabajo monótono y solitario que lo mantenía alejado del bullicio del mundo exterior.
Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché una voz que me llamaba por mi nombre. La voz era suave, femenina, y parecía provenir del final del pasillo, cerca de la puerta de mi apartamento. Daniel se levantó de la cama, extrañado, y se acercó a la puerta. ¿Hola?, pregunté, con la voz teñida de incertidumbre, pero solo el silencio respondió a mi llamado. Pensando que se había tratado de su imaginación, Daniel regresó a la cama y trató de conciliar el sueño. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dormirse, volvió a escuchar la voz, esta vez más cerca, como si estuviera dentro de su habitación. Un escalofrío recorrió su espalda, erizando los vellos de su nuca. Daniel se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y encendió la lámpara de noche. La habitación estaba vacía, sumida en una penumbra inquietante. Amigos, imaginen por un momento. Están en su hogar, en ese espacio que consideran su santuario, su refugio del mundo exterior. Creen tener el control, conocer cada rincón, cada sonido. Pero, ¿qué pasaría si de repente ese control se desvanece? Nuestro protagonista, un hombre común y corriente, comenzó a experimentar una serie de eventos inexplicables dentro de su propia casa. Todo empezó con un vaso de plástico, de esos que usamos a diario sin darles mayor importancia. Una y otra vez, este vaso caía de la mesa de la cocina sin razón aparente. Al principio, nuestro amigo pensó que se trataba de simple casualidad, un descuido suyo al colocar el vaso en una posición inestable. Sin embargo, la situación se volvió insostenible. El vaso caía incluso cuando él estaba seguro de haberlo dejado en el centro de la mesa, lejos de cualquier borde. ¿Un simple vaso jugando a desafiar las leyes de la física? Imposible. La inquietud comenzó a apoderarse de él. ¿Acaso era víctima de una broma pesada? ¿Había alguna explicación lógica que se le escapaba? Amigos, la mente humana siempre busca una respuesta racional ante lo desconocido. Pero, ¿qué ocurre cuando lo desconocido se niega a ser explicado? Nuestro siguiente protagonista, un viajero solitario cuyo nombre se pierde en los anales del misterio, se encontró con lo inexplicable en un vetusto hotel a la vera del camino. Este hombre, de aspecto cansado y con una mirada que reflejaba el peso de los años y las experiencias vividas, buscaba un refugio temporal en medio de su travesía. No era la primera vez que se hospedaba en un lugar así, pero algo en este hotel le resultaba particularmente inquietante. Imaginen la escena: un edificio antiguo, con olor a humedad y tiempo detenido. Las paredes, cubiertas de un papel tapiz descolorido, parecían susurrar secretos de épocas pasadas. El aire estaba cargado de una sensación de abandono, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Paredes que seguramente guardaban 1000 historias, y no todas agradables. Fotografías en blanco y negro colgaban torcidas, mostrando rostros de personas que alguna vez habitaron ese espacio, ahora olvidados por el tiempo. Este hombre, cansado tras un largo día de viaje, solo buscaba un lugar donde descansar. Sus pies dolían y su mente estaba nublada por el cansancio. Se dejó caer sobre la cama, esperando que el sueño lo envolviera rápidamente. Pero el destino, amigos, a veces tiene otros planes. El reloj marcaba la medianoche, y el silencio del hotel era casi absoluto, roto solo por el ocasional crujido de la madera vieja. Tras registrarse con un recepcionista de mirada huidiza y modales extraños, me dirigí a mi habitación. El recepcionista, un hombre de mediana edad con ojos que parecían evitar el contacto directo, le entregó la llave sin decir una palabra más de lo necesario. Era un cuarto lúgubre, con una sola ventana que daba a un callejón oscuro. La luz de la luna apenas se filtraba a través de las cortinas raídas, creando sombras inquietantes en las paredes. La atmósfera era pesada, cargada de una energía extraña, como si alguien o algo observara desde las sombras. Cada rincón parecía esconder un secreto, y el aire estaba impregnado de una sensación de inquietud. Sin embargo, el cansancio pudo más y me sumergí en un sueño inquieto, plagado de sombras informes y susurros indescifrables. Soñé con corredores interminables y puertas que se abrían a habitaciones vacías, llenas de ecos de risas y llantos.
De pronto, en la oscuridad más profunda, un sonido lo arrancó de su letargo. Toc, toc, toc. Era un golpe seco y fuerte, que resonó en la quietud de la noche. Alguien llamaba con insistencia a la puerta de su habitación. El sonido era persistente, como si quien estuviera al otro lado no tuviera intención de marcharse sin ser atendido. El sonido resonaba en la quietud de la noche, golpeando sus tímpanos como un martillo. Cada golpe parecía más fuerte que el anterior, llenando la habitación con una sensación de urgencia y temor. ¿Quién podrá ser a estas horas? Pensé con el corazón latiéndome a 1000 por hora. La incertidumbre y el miedo se mezclaban en mi mente, creando un torbellino de emociones. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta, con la esperanza de que se tratase de algún asunto trivial del hotel. Cada paso que daba hacia la puerta parecía resonar en el silencio, amplificando mi nerviosismo. Pero al abrir la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. No había nadie en el pasillo. La oscuridad era densa, casi palpable, y el pasillo parecía más largo y vacío de lo que recordaba. La oscuridad era absoluta, solo rota por la tenue luz que se filtraba desde el interior de la habitación. Esa luz, en lugar de ofrecer consuelo, parecía aumentar la sensación de desasosiego. Desconcertado y con un miedo creciente, asomé la cabeza al pasillo, buscando alguna explicación lógica a lo sucedido. Mis ojos intentaban adaptarse a la penumbra, pero no lograban distinguir nada fuera de lo común. Pero no había nadie, solo el silencio sepulcral y la sensación de que algo andaba terriblemente mal. El pasillo, desierto y oscuro, parecía extenderse infinitamente, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Nuestra siguiente historia nos transporta al hogar de una familia común y corriente, donde un niño de 13 años llamado Daniel experimentaría un encuentro cercano con lo inexplicable. Daniel, un chico como cualquier otro, disfrutaba de sus días entre la escuela, los videojuegos y las aventuras con sus amigos. Pero una noche, todo cambiaría para él. Imaginen la escena, una noche oscura y tormentosa. Los relámpagos iluminaban el cielo, creando sombras inquietantes en cada rincón. La lluvia golpeaba con furia contra los cristales de las ventanas, creando una atmósfera tétrica y opresiva. El viento aullaba, haciendo que las ramas de los árboles se movieran como si fueran figuras fantasmales. Yo, ajeno al horror que se cernía sobre mí, me encontraba en mi habitación, ubicada en la planta baja de la casa. Estaba concentrado en mi tarea de matemáticas, tratando de resolver un problema complicado. Mi habitación era pequeña y acogedora, con pósters de mis bandas favoritas decorando las paredes y una estantería repleta de libros de aventuras y ciencia ficción. Tenía una pequeña lámpara de escritorio que iluminaba mi espacio de trabajo. Era mi refugio, el lugar donde me sentía seguro y protegido del mundo exterior. Aquí podía ser yo mismo, lejos de las preocupaciones y el bullicio del día a día. Sin embargo, esa noche, la tranquilidad de mi santuario se vería interrumpida por un sonido escalofriante. Un ruido que no podía identificar, pero que me llenó de un miedo inexplicable. En medio del silencio sepulcral que reinaba en la casa, Daniel comenzó a escuchar unas risitas infantiles provenientes de un rincón indeterminado de su habitación. Eran risas que no deberían estar allí, en medio de la noche. Eran risas agudas, casi histéricas, que parecían rebotar en las paredes, burlándose de él. Cada carcajada resonaba en su mente, aumentando su ansiedad. Al principio pensé que se trataba de mis hermanos pequeños, jugando a las escondidas en la oscuridad, pero algo en esas risas no me parecía normal. Había una cualidad extraña en ellas, pero al llamarlos por su nombre, solo obtuve como respuesta un silencio sepulcral, un silencio que era aún más aterrador que las risas. Las risas habían cesado abruptamente, dejando tras de sí una sensación de inquietud y miedo que se apoderó de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien o algo me estuviera observando. Me levanté de la cama, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y encendí la luz, buscando la fuente de aquellos sonidos escalofriantes. Miré alrededor, esperando encontrar a mis hermanos escondidos, pero no había nadie. La habitación estaba vacía y el misterio de las risas seguía sin resolverse. Y así concluyen estas 5 historias paranormales que, según sus protagonistas, son completamente verdaderas y aterradoras.
¿Te atreverías a pasar una noche en un hotel antiguo con gigantes en las sombras acechando? ¿O a enfrentarte a las risas de ultratumba en la oscuridad de tu propia habitación solitaria? La próxima vez que escuchen un ruido extraño en la noche, o sientan que alguien los observa desde la oscuridad, recuerden estas historias. Quizás, solo quizás, no estamos solos en este mundo, y algunas cosas, como la oscuridad y lo desconocido, es mejor dejarlas tranquilas. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estas historias son reales o simplemente producto de la imaginación y el miedo? Y no olvides suscribirte para más contenido escalofriante. Hasta la próxima, amigos, y que duerman, si pueden. Buenas noches.